Para el sermón, comenzaré con una advertencia que puede ser explosiva. Voy a mencionar a nuestros estudiantes presenciales de educación para la vida, así que espero que esto no les incomode mucho. Recientemente tuve la oportunidad de hablar con los estudiantes nuevos durante el periodo de orientación y después varios de nosotros hablamos durante unos 20 a 30 minutos, lo cual disfruté mucho. Siempre disfruto hablar con los jóvenes y lo disfruté mucho. Ahora, varios de ellos querían que yo estuviera de acuerdo en que esta es la mejor promoción de la historia. Querían saber si esta era la mejor promoción o cuál pensaba que era la mejor. Ahora, tendría que estar de acuerdo en que es una promoción atractiva. Cuando digo atractiva, no me refiero a la apariencia, sino al carácter y comportamiento en general. Creo que es una promoción muy atractiva, pero hemos tenido otras antes y no siempre resulta tan bien como esperamos al principio. Pero tienen gran potencial, de eso no hay duda, y estamos muy entusiasmados. Creo que empezaron bien, han pasado por la orientación y creo que esta última semana tuvieron clases y comenzaron a trabajar en varios departamentos de la iglesia. Pero afirmar que esta es la mejor promoción de la historia es un poco prematuro, por varias razones. Número uno, ¿han estado aquí el tiempo suficiente como para compararse con las promociones anteriores? Si nos remontamos a unos 7 años desde el inicio de Educación para la Vida, algunos de ellos eran bastante jóvenes en ese momento, así que ¿cómo pueden compararse? Segunda razón, ¿es bueno compararnos entre nosotros mismos? En 2 Corintios 10, creo que probablemente ya lo saben, pero lo leeré de todos modos. 2 Corintios 10, 12, dice aquí versículo 12, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Entiendo que el contexto es sobre la iglesia, pero hay un principio aquí, que no es bueno compararnos entre nosotros. Así que no estoy criticando a los estudiantes, lo encuentro de hecho un poco gracioso, aunque un poco prematuro. Pero quería transmitir esas cosas porque esto es probablemente lo que debería haber dicho cuando querían que estuviera de acuerdo con ellos. Hay una tercera razón, y comenzaré con Primero de Reyes 20, versículo 9. Versículo 9. Esto es cuando Ben-Hadad, un gentil de Siria, decidió que iba a apoderarse de Israel. Dice, entonces él respondió a los embajadores de Ben-Hadad, decí al rey mi señor, haré todo lo que mandaste a tu siervo al principio, mas esto no lo puedes hacer. Y los embajadores fueron y le dieron respuesta. Y Ben-Hadad, nuevamente, le envió a decir, así me hagan los dioses y aún me añadan que el polvo de Samaria no bastará a los puños de todo el pueblo que me sigue. Y el rey de Israel respondió y dijo, decidle que no se alabe tanto el que se ciñe las armas como el que las desciñe. Y cuando él oyó esta palabra, estando bebiendo con los reyes en las tiendas, dijo a sus siervos, disponeos. Y ellos se dispusieron contra la ciudad. Y aquí un profeta vino a Acab, rey de Israel, y le dijo, así ha dicho el Eterno, ¿has visto esta gran multitud? He aquí, yo la entregaré en tu mano, para que conozcas que yo soy el Eterno, para que conozcas que yo soy el Eterno. Por lo tanto, el punto aquí es que no debemos jactarnos como un guerrero
fuerte que presume la armadura sin haber ido a la batalla. Hay un principio y un final. No debemos adelantarnos. En Eclesiastés capítulo 7, Eclesiastés 7, versículo 1, es un pasaje bíblico que creo que ha desconcertado a algunas personas. La primera parte es bastante sencilla, dice, mejor es la buena fama que el buen ungüento. Pero luego la segunda mitad dice, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. ¿No es interesante cómo nos llenamos de alegría cuando nace un niño? Tuvimos uno la semana pasada y estamos muy contentos por la familia de Jagger. Tuvimos otro antes de ese, lo que parece indicar que estamos teniendo una explosión de niños aquí en la sede y eso es muy bueno. Y nos regocijamos por eso, ¿no es así? Y debemos hacerlo. Pero dice, mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. ¿Por qué? ¿Por qué sería mejor el día de la muerte? Bueno, ahí es cuando nos quitamos la armadura, por así decirlo. Ese es el final de la historia, no el principio. Cuando un niño nace, tiene un gran potencial, pero todavía no ha hecho nada, ¿no es así? Sin embargo, al final de la vida, cuando llegamos al final, podemos decir, esto es lo que logré, esto es lo que hice. El día de la muerte, si uno ha hecho lo correcto, es un momento que Dios ve como muy provechoso. En otras palabras, lo que importa más es no cómo uno comienza, sino cómo terminamos. Esto se puede ver con muchos de los reyes de Israel y Judá. En 1 Samuel 15, sabemos que Saúl comenzó siendo muy humilde. De hecho, me gusta la versión King James cuando habla de cuando quisieron sacarlo para poder proclamarlo rey. Dice que estaba escondido entre las cosas. Me gusta esa palabra, cosas. No era el equipo, como dice la nueva versión, sino cosas. Ahí donde se escondía. Pero ahora se le ordena que vaya en una misión para eliminar a los amalecitas que atacaron la retaguardia. Y el señor Hernández ha hablado sobre los amalecitas y su carácter, la forma en que abordaron las cosas y por qué Dios estaba tan enojado con Amalec. Y Saúl no hizo el trabajo. En 1 Samuel 15, 17 dice, y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y el Eterno te ha ungido por rey sobre Israel. Cuando eras pequeño a tus propios ojos, entonces Dios te hizo rey sobre Israel. Luego leemos el versículo 25, perdona pues ahora mi pecado. Y el 26 dice, y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra del Eterno, y el Eterno te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Así que puede que haya comenzado bien. Era un hombre alto, apuesto, y sin duda una especie de guerrero. Había matado a sus miles o había estado involucrado en eso, ya sea que lo hiciera él mismo o quienes le seguían. Y David a sus 10,000, estamos familiarizados con ese estribillo que le causó tanto problema a David. Pero Saúl había rechazado la palabra de Dios y Dios lo había rechazado a él. Así que cómo comenzó y cómo terminó no fue lo mismo. También tenemos el ejemplo en 1 de Reyes capítulo 11. Recordamos que Dios se le apareció en un sueño a Salomón y le preguntó, ¿qué quieres que te dé? Y él dijo, me gustaría sabiduría para saber cómo juzgar a tu pueblo. Y Dios no solo le dio sabiduría, sino también riqueza, y mucho más. Pero aquí, 1 de Reyes 11, versículo 1, dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, las de Amón, Edom, Sidón y Eteas, gentes de las cuales el Eterno había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellos, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente hará inclinar vuestros corazones a sus dioses.
A estas pues se juntó Salomón con amor. No estuvo a la altura de lo que Dios le había dicho, y tuvo 700 esposas. Ahora, hay jóvenes que piensan que eso sería maravilloso. Todo lo que puedo decir es que tanto estrógeno sería una pesadilla más allá de su imaginación. Y cuando leemos esto, ese es el punto que resalta, porque todas estas esposas querían esto y aquello, y al tratar de satisfacer a todas estas esposas, al tratar de satisfacerlas, rechazó lo que Dios dijo. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con el Eterno su Dios, como el corazón de su padre David. David cometió errores, eso lo sabemos, pero al menos David terminó bien, empezó bien y terminó bien, y la mayor parte del tiempo le fue bien. Pero Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, e hizo Salomón lo malo ante los ojos del Eterno, y no siguió cumplidamente al Eterno como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Chemos, ídolo abominable de Moab, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. E hizo para todas sus mujeres extranjeras, hizo así, las cuales ofrecían sacrificios a sus dioses. Imagínenselo, si lo hizo por una, ahora lo tendría que hacer por todas, si no, alguna estaría infeliz y su vida sería imposible. Y se enojó el Eterno contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado del Eterno, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, se le apareció en sueños, como se lee en el contexto, y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó el Eterno. Y dijo el Eterno a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino, y lo entregaré a tu siervo. Aquí tenemos una persona que comenzó muy bien, pero no terminó tan bien, como es el caso de Saúl. Y hay otros reyes que comienzan bien, pero luego el orgullo, o la vanidad, o algo más, por sus consejeros, no terminan bien. ¿Cuántas personas comienzan su viaje espiritual con gran entusiasmo y celo, solo para desviarse más tarde? Quienes hemos estado en este camino por cierto tiempo, sabemos que hay tantas personas así que no podríamos nombrarlas o contarlas. Podría volver al Ambassador College y ver cuántas personas que fueron al colegio Ambassador, que estaban entusiasmadas y les encantaba en ese momento, de repente le empezaron a ver muchos errores y se quedan pegadas en esos errores. Tienen foros y giran alrededor de eso. Han tenido un impacto en sus vidas, pero encuentran fallas en el señor Armstrong, en la iglesia, y se alejan. Son tantos que no se pueden contar. En Mateo, capítulo 13, Mateo 13, versículo 20, tenemos la parábola del sembrador y tenemos la semilla que es arrojada al costado del camino. Y dice el versículo 20, el que fue sembrado en pedregales. Vemos que hay algo de tierra, pero no mucha, son principalmente pedregales. El que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Al principio está muy contento. ¿A cuántas personas así he conocido a lo largo de los años? De hecho, cuando alguien está demasiado entusiasmado con la verdad, me preocupo, porque pienso en esto. Y muy a menudo es lo que sucede. No siempre. Hay quienes mantienen ese celo durante todo el camino hasta el final. Pero el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, a menudo de miembros de su familia, luego tropieza, o tal vez puede ser el trabajo.
El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. En otras palabras, la idea es que en general es buena tierra y germina. Comienza a crecer, pero luego todos los afanes de este mundo comienzan a invadirlo y el individuo, la persona se desmorona. Luego tenemos el último grupo que produce fruto, unos 30, otros 60, otros 100, pero cuando lo analizamos, el primer grupo, ya sea que hayan estado entusiasmados o no, puede que hayan escuchado la palabra y que al principio les haya parecido buena, pero de inmediato se le quitan. Luego tenemos otra que tienen un poco de raíz, pero se marchitan en la vid porque no son profundas. Y luego están los que son ahogados por la maleza. Así que 3/4 partes de las personas aquí, 3/4 partes de las categorías aquí, tal vez comienzan bien, y es cuestionable con el primero, pero al menos dos parecen comenzar bien y luego se alejan. Así que nuevamente, no se trata de cómo comenzamos, sino de cómo terminamos. Ahora bien, todo esto es una preparación para el tema principal de hoy. No se trata solo de si vamos a permanecer en la iglesia, sino que el tema principal que voy a hablar es muy práctico y afecta a muchos de nosotros en esta sala. Es el tema del matrimonio. ¿Cuántas parejas se casan esperando fracasar? No pediré que levanten la mano. Solo digo que no creo que muchas personas se casen esperando fracasar. Creo que casi todas se casan esperando que dure para siempre. Recuerdo que cuando estaba en la escuela secundaria me enamoré de una jovencita. No era mi esposa, por cierto, sino otra persona. Nos, nos escribíamos cartas de amor y cosas así, y hablábamos de envejecer juntos. Bueno, les digo, eso no es algo tan maravilloso cuando llegas a cierta edad. Envejecer no es para los débiles de corazón, pero por otra parte no tenemos muchas opciones. Simplemente terminamos envejeciendo con dolores y penas y con todo lo vivido. Pero jóvenes tenemos esta actitud de castillos en el aire, de vivir juntos con esta persona para siempre. Bueno, como ella no estaba en la iglesia y yo no era de su opinión, eso se rompió. Y estoy muy agradecido de que no nos casáramos porque hubiese sido un desastre. La mayoría de las personas se casan, sin embargo, esperando que el matrimonio dure. Además, muchas personas, quizás no la mayoría, pero sí muchas, creen que su amor es más grande que cualquier otro que haya existido. Creen que hay algo único en sus sentimientos que nadie más ha experimentado y, sobre todo, saben que mamá y papá nunca han experimentado eso, porque ven a mamá y papá y es una situación diferente. Y cuando la gente piensa, mamá y papá simplemente no entienden, siempre pregunto, bueno, ¿cómo es que hoy existes? Pero esa es otra historia en sí misma. Pero muchos se casan pensando que sus sentimientos mutuos son totalmente únicos, que nadie se ha sentido así antes, y ciertamente no mamá y papá. Y sin embargo, como sabemos, un gran porcentaje de matrimonios fracasan. Un gran porcentaje. Ahora, no estoy aquí para hacer que aquellos de ustedes que han tenido matrimonio fallido se sientan mal. Ese no es el punto. El punto es que cómo comenzamos y cómo terminamos son a menudo dos cosas muy diferentes. Y sin embargo, la buena noticia es que hay varias parejas aquí que han estado casadas durante 30, 40, 50 o más años, algunos incluso 60 o más.
Es realmente sorprendente la cantidad de personas en la iglesia que han estado casadas durante tanto tiempo. Incluso en el mundo hay personas que han logrado que sus matrimonios funcionen. Y eso es algo maravilloso. Pero lamentablemente demasiados matrimonios terminan. Matrimonios que son hechos en el cielo. Cuando las personas dicen, bueno, esta es una relación hecha en el cielo, descubro que con demasiada frecuencia terminan en el infierno. Es así porque son muy poco realistas en cuanto al matrimonio y a los sentimientos que tienen. El matrimonio y la familia son el tema del sermón de hoy. ¿Por qué fracasan los matrimonios? Y lo que es más importante, ¿qué puede hacer para preservar su matrimonio y su familia? Los puntos que tengo que plantear aquí son muy comunes, no hay nada difícil. Son puntos muy simples, pero son muy importantes. Y el título es Tome en serio su matrimonio. Tome en serio su matrimonio porque algunas personas tienen serios problemas matrimoniales, pero no se toman en serio los aspectos que deben cambiar. La doctora Laura Schlesinger, algunos de ustedes han oído de ella en la radio, planteó una muy buena idea. Cuando las personas acuden a su consejo, en realidad no quieren cambiar, al menos la gran mayoría. Lo que buscan es poder presentarse ante un consejero y conseguir que él esté de acuerdo con ellas y en que su pareja debe cambiar. ¿Cuántas veces cuando hablo con parejas que tienen problemas, ya no lo hago mucho, pero solía hacerlo cuando era pastor de congregaciones, les preguntaba después de todas estas acusaciones de ida y vuelta, ¿a quién puedes cambiar, John? ¿A quién puedes cambiar, Mary? Todos saben la respuesta correcta. Bueno, a mí. Saben que no pueden cambiar a la otra persona, pero por lo general no pasan 60 segundos antes de que vuelvan a señalar a la otra persona. Simplemente no lo entienden. No entienden el hecho de que ellos, como individuos, tienen algunas cosas que cambiar. Note que dije que el sermón es acerca del matrimonio y la familia. ¿Por qué dirían matrimonio y familia? Bueno, porque no se trata solo de usted y su cónyuge. El matrimonio a menudo involucra hijos. Y eso es correcto y eso es bueno. En Malaquías, en el capítulo 2, Malaquías 2, leemos lo siguiente. Dice en Malaquías 2:13, y esta otra vez haréis cubrir el altar del Eterno de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Para aceptarla con gusto de vuestra mano. Dios no va a recibir nuestras ofrendas cuando cubramos su altar con lágrimas, llanto y clamor. Me diréis, ¿por qué? Porque el Eterno ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu, y porque uno, porque buscaba una descendencia para Dios? Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Cuando entramos en una situación matrimonial, tenemos hijos. Tenemos la obligación de criar a esos hijos en una atmósfera piadosa, con nuestras acciones, con nuestras palabras, y al separarnos o al tratarlos de manera desleal, dañamos a esos hijos. Para alguien que dice ser un seguidor de Dios, cuando los hijos ven lo que está sucediendo en la relación de sus padres, se desaniman por todo eso. Y eso sucede muy a menudo. Ahora, yo entiendo, se necesitan dos para bailar el tango. Entiendo que hay situaciones más allá de las cuales usted como persona no tiene el control. Pero por lo general, hay cosas buenas y cosas malas de parte de cada uno.
Versículo 16. Porque el eterno Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo el Eterno de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales. El que la gente se divorcie es ciertamente un gran pecado en ese sentido. Dejen su dedo aquí y vamos a Mateo 5. Mantengan su lugar, porque volveremos a esta cita. Mateo 5, 23 y 24 dice, Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar, y vete, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces, aunque Jesús dice aquí tu hermano, también se aplica a nuestro cónyuge, que es más cercano que un hermano. Si hay un problema, resuelva ese problema y luego vaya delante del trono de Dios. Ahora bien, no está mal orar para que Dios nos ayude a resolver el problema. Si está pensando qué puedo hacer, eso es una cosa. Pero quejarse con Dios por su pareja no es correcto. Vemos que dice, deja tu ofrenda y resuelve el problema. Ahora volvamos a Malaquías 2 y leamos el versículo 13 una vez más. Y esta otra vez haréis cubrir el altar del Eterno en lágrimas de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Note, él no mirará más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Jesús dijo muchas cosas que se basaban en el Antiguo Testamento. Muchas de las cosas que dijo, él las conocía porque las inspiró originalmente. Ciertamente, hay una conexión aquí entre lo que dijo en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, y lo que leemos aquí. Aunque cubramos el altar del Eterno con lágrimas, llanto y clamor, Dios ya no considerará la ofrenda. Eso es lo que dice, mira, Él nos dice, resuelva primero el problema con otra persona en cuanto dependa de ti. No siempre puede hacerlo todo por usted mismo, pero haga su parte. Y luego, venga delante de Dios. De lo contrario, Dios realmente escuchará nuestras oraciones si no tenemos la actitud y el enfoque correctos. Observemos por qué fracasan los matrimonios y qué podemos hacer para evitar el fracaso. Nuevamente, estos son puntos muy simples, pero confío en que cada uno de nosotros, y me estoy refiriendo a mí mismo, tanto como a cualquier otra persona, porque aquellos de nosotros que estamos casados o que esperamos casarnos, esos son puntos en los que tenemos que pensar y prepararnos. Ahora bien, para algunos de nosotros, el primer punto ya es demasiado tarde, pero hay muchos jóvenes aquí que aún no se han casado, o jóvenes que están pensando en casarse, y es muy importante que entendamos el primer punto, y es que el matrimonio realmente comienza antes de decir acepto. Los matrimonios comienzan con el noviazgo. Y en este primer punto debemos construir sobre una base adecuada, porque construir sobre una base pobre va a sembrar las semillas de los problemas más adelante. Si construye una casa y no construye una buena base, puede parecer muy buena al principio, pero luego comienzan a aparecer las grietas. La mampostería comienza a agrietarse. En poco tiempo el agua entra en la casa. Hay que tener una buena base. Y con demasiada frecuencia, especialmente en el mundo actual y a lo largo de la historia, pero especialmente ahora, la gente construye sobre una base muy pobre. Ahora, esto tiene varios puntos secundarios. A menudo, en retrospectiva, la gente se da cuenta de que hubo señales de advertencia de parte de quienes más te aman, la familia y los amigos. A veces usted mismo vio las señales, vio que esta persona tenía mal carácter o que esta mujer era malhumorada y a veces difícil de tratar.
podría usar la emoción para salirse con la suya, o tal vez era una persona realmente divertida con la que estar, pero no podía mantener un trabajo, o no se tomaba la vida en serio. Hay señales de advertencia que a menudo aparecen, y a veces cuando estamos en una relación, nos resulta difícil admitir que esas señales están ahí. Deberíamos verlas, pero a veces no las vemos. Entonces, ¿cómo solucionamos eso? Bueno, la familia y los amigos entran en escena. Proverbios 12, Proverbios 12, versículo 15. Dice, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. El necio es aquel que es recto en su propia opinión. Lo sabe todo y mejor que nadie. Y sabe siempre lo que necesita. Y eso es lo correcto y lo bueno. Pero la Biblia dice, mas el que obedece al consejo es sabio. Podemos ser necios o podemos ser sabios. Pero cuando rechazamos el consejo, especialmente cuando ese consejo proviene de más de una fuente, y dependiendo de la calidad de esa fuente, cuando lo rechazamos, estamos sentando una base pobre para el futuro. Cuando decimos que el 40 o 50% de los matrimonios fracasan, hay una razón, y una de ellas es la voluntad propia. Es que esto es lo que quiero. Proverbios 19, versículo 20. Dice, escucha el consejo y recibe la corrección. Este es un libro que tiene como objetivo darnos sabiduría, especialmente para los jóvenes, los ingenuos y los sencillos, para ser los sabios, e incluso para aquellos de nosotros que somos mayores, para hacernos aún más sabios. Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Por lo tanto, las cosas pueden comenzar bien. Puede decidir casarse con quien quiera, incluso en contra del consejo de amigos y familiares. A veces eso sucede, a veces no, pero cuando va en contra de eso, puede comenzar bien. Pero serás sabio al final, porque el matrimonio puede comenzar bien, pero es después del sí quiero, es después de la luna de miel, es después del primer año o dos. Tal vez es cuando llegan los hijos o tal vez cuando los hijos se van. Todas estas cosas comienzan a derrumbarse a nuestro alrededor. Pero cuando somos jóvenes, esto es lo que quiero y lo quiero ahora. No pensamos en el futuro, pero el futuro va a llegar. Hay un comentario del señor Lyons en la página web que habla de cuando el mañana se convierte en hoy y cuando el hoy se convierte en ayer. Es un artículo interesante y por supuesto está hablando del mundo de mañana que esperamos con ansias. Pero el mañana llega, tarde o temprano llega. Y entonces hay que preguntarse, ¿dónde quiero estar dentro de un año, dentro de 5 años? ¿Dónde quiero estar dentro de 50 años? Porque establecer un buen fundamento, el fundamento de la palabra de Dios, en cuanto a los consejos, por ejemplo, es la manera de establecer el fundamento correcto. Recibimos multitud de consejos, y no solo de nuestros compañeros amigos, sino también de personas mayores, de ministros, de padres. Tenemos el ejemplo de Roboam, que solo escuchó a sus amigos jóvenes en lugar de escuchar a las personas mayores y más sabias. Y eso le costó. En el capítulo 27 de Proverbios, Proverbios 27, versículo 9, dice, el ungüento y el perfume alegran el corazón, y el cordial consejo del amigo al hombre.
el cordial consejo del amigo al hombre. A veces cuando le pregunta a alguien que realmente lo conoce bien o que usted conoce, puede darle un consejo que quizás no sea lo que usted quiere escuchar, pero la gente dirá la verdad a sus amigos y no solo lo que quieren oír, porque están viendo a largo plazo. Fíjese en Proverbios 23. Este realmente es el más importante de todos. Proverbio 23, versículo 22. Dice, oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Esto es interesante. Tu padre y tu madre. Tu padre te engendró y tu madre te gestó. Y como siempre les digo a nuestros jóvenes en el campamento, no hay nadie en esta tierra, especialmente esa linda niñita o ese chico guapo de allí, que te ame tanto como mamá y papá. Ellos los trajeron a la vida. Ellos solo quieren lo que es bueno para nosotros y debemos escuchar a los padres. El consejo de las Escrituras, si queremos una base sólida, es como dice aquí, oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere no la menosprecies. Creo que ya lo he mencionado antes, pero me quedé muy sorprendido en los últimos años de la vida de mi madre por algunas de las cosas que dijo y por su percepción, no solo sobre mi carácter, sino también sobre el de mi hermana. Y en general, me di cuenta de que ella realmente me conocía. Y habíamos estado separados durante muchos años, por décadas, y yo había entrado a la iglesia y teníamos desacuerdos sobre eso. Ella no estaba de acuerdo con la iglesia, pero entendía algunas cosas sobre mi carácter o la falta de él, que me sorprendieron un poco. Pero cuando crías a un niño desde su nacimiento hasta los 18 años aproximadamente, ves cuál es el carácter de ese niño. Y a veces, como jóvenes, pensamos, bueno, mamá y papá no me conocen, o que, ¿qué saben ellos de esta situación? Ellos saben bastante de todo. Y cuando se trata del amor, ellos han estado ahí antes, pero tú nunca has estado donde ellos están. No estoy tratando de criticar a los jóvenes, solo estoy tratando de darles algo en qué pensar. Y cuando digo jóvenes, esto aplica también a mayores. Yo solía pensar cuando era un aprendiz ministerial y teníamos que aconsejar a una pareja mayor y pensé, bueno, qué puedo decirle a alguien de 50 y tantos años sobre el matrimonio? Pero aprendí muy rápidamente que el amor, o lo que consideramos amor, ciega los ojos, y que incluso las personas mayores se ciegan y no siguen esos principios de recibir consejos sabios. Puede que ya no tengan a mamá y papá, pero tienen a otras personas, a los ministros y amigos que pueden dar consejos sabios. La mayoría de las personas ven las señales de advertencia, pero las minimizan, pensando que pueden cambiar a la otra persona o que después de casarse todo cambiará. Esas cosas no cambian. Si cambian, cambian en la dirección equivocada. ¿Por qué la gente pasa por alto las señales de advertencia? Bueno, con demasiada frecuencia. No guardan la intimidad hasta después del matrimonio. Se involucran físicamente con abrazos, besos y cosas más. Y la sangre se sube a la cabeza y no ven con claridad. Es bastante difícil cuando estamos enamorados de alguien, pero una vez que las cosas se vuelven físicas, todo cambia, y no como deberían. En 1 Corintios capítulo 6, estamos familiarizados con este pasaje, versículo 18 dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca.
Esto tiene muchas explicaciones, pero en los versículos 9 y 10 vemos que muchas cosas pueden impedirnos entrar en el reino de Dios. Dice que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros entrarán en el reino, cosas que tienen que ver con pecados sexuales, adúlteros, fornicarios, homosexuales, sodomitas y otras cosas más, pero las personas que se entregan a sus pasiones, que de una manera u otra no tienen control sobre sus pasiones, no entrarán en el reino de Dios. Y sin embargo vivimos en un mundo donde todo el mundo lo hace, todo el mundo lo hace, y parece que se salen con la suya. Debemos dar un paso atrás y darnos cuenta de que Dios es muy misericordioso con todos nosotros. Dios no simplemente envía un rayo cuando estamos cometiendo un pecado. Al menos no la mayoría de las veces. No sé de nadie que haya muerto por un rayo. Sí hay algunas personas en la Biblia que fueron tragadas por la tierra y también el fuego que vino de Dios. Así que supongo que los rayos sí, si nos remontamos a la época del Éxodo eso puede suceder, pero nunca he conocido a nadie personalmente que haya muerto en el acto por haber cometido un pecado. He conocido algunas que sí les cayó un rayo o en la periferia, pero Dios, Dios no nos mata cada vez que cometemos un error, porque Dios sabe que la vida nos golpeará lo suficiente. La vida misma. Y entonces cuando las personas ponen un fundamento pobre y obstinadamente hacen lo que quieren, Dios dice, está bien, ¿quiere hacerlo? Así le dijo a Adán y Eva, ¿quiere hacerlo de esa manera? Hágalo. Entonces Dios no castiga inmediatamente a las personas cada vez que hacen algo malo. Él dice, me sentaré y dejaré que la vida misma lo haga. Y es por eso que tenemos divorcios, tenemos gente infeliz, porque la vida misma tiene una forma de golpearnos. Otra razón por la que los matrimonios no duran o no duran mucho es que otra parte de un fundamento pobre es buscar los criterios equivocados cuando se trata del matrimonio. Ahora bien, yo diría que en la mente de muchas personas, ya sean jóvenes o mayores, el criterio número uno es lo guapa o atractiva que esta persona es. He conocido a hombres que dicen, por ejemplo, la que me gusta tiene que ser rubia o tiene que tener un peso inferior a tanto o otros criterios por el estilo. Y las mujeres se fijan en eso y dicen, eso es todo lo que los hombres buscan, a una mujer bonita. Bueno, usted quiere a un hombre que sea más alto que usted. Eso es lo que la gente mira, y sin embargo, algunos de los mejores matrimonios que he conocido, y esto es desde afuera, por supuesto, porque no lo sé con seguridad, han involucrado parejas en los que el hombre era más bajo que la mujer, pero estaban locamente enamorados el uno del otro y la relación funcionaba. He conocido gente que se ha casado con alguien que no es precisamente hermoso, o una chica que no es deslumbrante, pero la relación funciona y se aman. Es interesante que, según mi experiencia, y es lo que puedo decir, pero puedo decir que otros han expresado lo mismo, puedes conocer desde la perspectiva del hombre a una mujer hermosa, pero cuanto más la conoces, no es tan hermosa como pensábamos al principio. Y hay otras que pueden ser simplemente normales. No se ven mal, son normales. Y cuanto más las conoces, más hermosas se vuelven.
Sin embargo, hay quienes nunca le dan a alguien la oportunidad de conocer la belleza interior de la persona. Quiero que piensen por un momento. Aquellos de ustedes que son jóvenes, y repito, no estoy tratando de criticar a los jóvenes, porque estoy hablando desde la perspectiva de que todos nosotros que estamos casados y de lo que estamos haciendo con nuestros matrimonios, pero quiero que nuestros jóvenes, no ahora mismo, pero quiero que miren a su alrededor. Quiero que miren a sus padres. Quiero que miren a otras personas que tienen la edad de sus padres. Y ¿no se preguntan a veces cómo se casaron? ¿Qué vio él en ella? Espero que no estén pensando eso de sus padres, pero ¿qué vio ella en él? Él tiene una barriga prominente. Ella tal vez tiene 14 kilos de sobrepeso. Su cabello ya no está prolijo. Y sin embargo, hay personas que están en esas categorías y están felizmente casados. Tengo que tener cuidado como digo esto, me doy cuenta de que estoy entrando en un terreno minado. Pero supongo que lo que estoy diciendo es que si piensa que la buena apariencia va a durar para siempre, está equivocado. Esa linda niñita con la que quiere casarse, o el chico guapo con el que quiere casarse, no siempre van a permanecer así. Y si el matrimonio solo se trata de la apariencia, nunca durará. He conocido maridos que son duros con sus esposas porque no quieren que superen cierto peso. Conozco esposas que quieren hacer de sus maridos a su propia imagen, no necesariamente en apariencia, sino en otras cosas. Debemos pensar en esto. El matrimonio es a largo plazo, y el largo plazo dicta que el carácter es mucho más importante que la apariencia externa. Vamos a Proverbios 31. Ahora, yo entiendo que tiene que haber atracción física, pero si lo miramos desde la perspectiva de la Biblia y de los matrimonios que fueron arreglados, no siempre se trató de la apariencia, eso no era lo principal. Sí, la apariencia es importante, pero aquí en Proverbios 31, versículo 10, dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa a la de las piedras preciosas. Está hablando de la virtud en la mujer. Y luego vemos que habla de su carácter, su cuidado y preocupación por la familia. Esto no quiere decir que toda mujer debería salir y convertirse en una persona de bienes raíces. No, está hablando de su enfoque, es el de una familia. Dice, su marido es conocido en las puertas, hace telas y vende, da cintas al mercader, fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa, y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Pero fíjese en el versículo 30, engañosa es la gracia, y pasajera la belleza. Sí, la belleza puede estar presente al principio, pero puede que no dure. Ahora, francamente, creo que mi esposa es hermosa. A ella no le gusta que yo diga esto, ahora se va a enojar conmigo, pero creo que es hermosa, realmente siento eso genuinamente. Y creo que muchos, si no la mayoría, si no todos los esposos, piensan que sus esposas son hermosas, porque han llegado a ver más que solo cómo se estira la piel sobre el cuerpo. Llegan a ver un tipo diferente de belleza, e incluso la belleza física. Creo que mi esposa es hermosa. Recuerdo al señor Armstrong dijo que sentía que una mujer era más hermosa entre, creo que dijo, 35 y 50 años. Muchas veces pensamos que es una joven de 18 años, pero no tienen esa madurez que
que tiene una mujer mayor. El carácter que va de la mano con la apariencia externa. Quiero que piensen en esas cosas porque son muy importantes. Mire a su alrededor porque ese es su futuro. Por lo tanto, si desea un buen matrimonio, comience con un fundamento que esté construido sobre la palabra de Dios, no sobre los criterios que el mundo nos impone. Los valores morales o la falta de valores morales, el rechazo del consejo, el desprecio de los padres y sus consejos, etc. Empiece con un buen fundamento. Eso es bastante esencial. Otra razón por la que los matrimonios fracasan, y esto nos habla más a todos los que estamos en esta sala, y es el egoísmo. El simple egoísmo es una razón por la que los matrimonios fracasan. 1 Corintios 6, versículo 1. Se habla de personas que llevan a otros a los tribunales, si vamos al principio del capítulo, habla de personas que llevan a otro hasta los tribunales. Dice, ¿os alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo, y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? En ese contexto, el versículo 1 dice, miren, dejad que la iglesia juzgue estos asuntos. Ahora bien, hay algunas cosas que la iglesia simplemente no puede manejar debido a las limitaciones legales, divorcios y otras cosas. Pero habla de juzgar varios asuntos. Y digamos que está en una disputa con su cónyuge. Aquí tiene un consejo. Dice, así que por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué en lugar de recurrir a la ley no aceptan el hecho de que van a llevarse la peor parte? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Podemos leer esto y considerarlo solo en el contexto de la ley, pero ¿qué pasa en el contexto de la familia? ¿Con qué frecuencia aceptamos el hecho de que nuestro cónyuge tiene razón o le damos la razón? Bueno, hay más que egoísmo involucrado aquí, y a eso llegaremos en un momento. Vamos a Filipenses 2 porque eso nos muestra la actitud que debemos tener si vamos a tener un matrimonio verdaderamente feliz. En Filipenses 2, versículo 1 dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto, si alguna misericordia, completame gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Esa es la manera en que debemos ser en el matrimonio. Pero, ¿cómo nos aseguramos? Versículo 3, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los demás, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Y qué pasa con los intereses de nuestro cónyuge, de nuestros hijos? Debemos velar también por sus intereses. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, y luego muestra que Él dio su vida, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, como es el versículo 8. Esa es la actitud que debemos tener. Estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo. Ahora bien, si Cristo se humilló a sí mismo, ¿cuánto más debemos humillarnos nosotros? El problema es que estas son palabras fáciles de leer, fáciles de repetir, y pensamos, oh, yo puedo hacer eso, yo puedo hacer aquello.
hasta que la teoría se pone en práctica, hasta que surge una situación en la que tenemos que aplicarla. Y nuestra naturaleza es tal que tenemos que luchar contra ella, porque nuestra naturaleza es egoísta. Mi naturaleza lo es, y también lo es la suya. Algunos pueden ser más egoístas que otros, pero todos tenemos esa tendencia egoísta, esa tendencia egocéntrica. Y eso me lleva al otro punto, el orgullo. Vamos a Proverbios capítulo 11, Proverbios 11. Esto es algo que tiene que ser más que palabras. Tiene que ser algo que sea parte de nosotros, que internalicemos. Versículo 2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Mas con los humildes está la sabiduría. Entonces comparemos el orgullo y la humildad. Una trae vergüenza. Y a veces permitimos que nuestro orgullo se interponga. Y al final del día, en cierto modo, nos avergonzamos de nosotros mismos. Supongo que hay quienes nunca lo están, pero creo que la mayoría de nosotros, si tenemos el Espíritu de Dios, lo vemos. Y con los humildes está la sabiduría. Es sabio ser humilde y abandonar el orgullo de es que yo tengo la razón. No estoy dando todas las escrituras sobre el tema, solo un par de cada punto. En Proverbios 13:10, dice algo muy importante. Ciertamente la soberbia concebirá contienda. ¿Tiene usted contiendas en su hogar? ¿Tiene contiendas en el trabajo? ¿Se encuentra peleando con la gente todo el tiempo? ¿Cuál es la causa de esto? La soberbia concebirá contienda. La contienda es el resultado del orgullo. Mas con los avisados está la sabiduría. Entonces, cuando se encuentre peleando con otra persona, tómese un tiempo para arrodillarse y pedirle perdón a Dios por el orgullo que hay en su corazón. Otra razón para el fracaso en el matrimonio es simplemente la negativa a aceptar el papel que Dios ordenó en la creación. Volvamos a Génesis 2. Porque Dios estableció los límites. Dios fue quien nos creó y fue quien determinó los roles de cada uno. Esposa, esposo, hombre, mujer. Dice en versículo 21, no leamos el 20, al final, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces el eterno Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que el eterno Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, y será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. A veces la gente no hace eso. Tiene miedo de dejar a su padre y a su madre, y a veces eso interfiere en la relación. Y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Se convierten en una nueva relación familiar. En Efesios, el capítulo 5, Efesios 5, esta es la instrucción de Dios y esto se lee en nuestras ceremonias matrimoniales. Habla de someterse unos a otros en el versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios, así que hay un momento en el que cada uno se somete al otro. Y dice el versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ahora bien, hoy vivimos en un mundo en el que leemos del profeta Isaías que los hijos serán nuestros opresores y las mujeres nos dominarán.
Pensé que era interesante que de las 4 escuelas de Ivy League que fueron convocadas ante el Congreso para explicar los problemas que tenían con el antisemitismo, de esas 4 escuelas de la Ivy League, las 4 estaban dirigidas por mujeres. Las 4 se han visto obligadas a dimitir, y al menos en un caso que yo sepa, han sido sustituidas por otra mujer, no sé de las otras. Es realmente sorprendente cómo las mujeres han tomado el control de nuestro mundo. Ahora bien, no estoy tratando de menospreciar a las mujeres en absoluto, pero ese no es el lugar que Dios diseñó para ellas. Y sin embargo, ese es nuestro mundo y nuestra cultura. Eso es lo que nuestras jóvenes aprenden cuando van a la escuela, ya sea la primaria, la secundaria o la universidad. Tienes que tener tu carrera. Tienes que ser tan buena como un hombre. Tienes que hacer lo que los hombres hacen. Así que tenemos mujeres pilotos de combate de guerra. ¿Y pueden hacerlo? Seguro que sí. Recuerdo una vez que unos jóvenes hablaban de una persona y uno de ellos lo expresó muy bien. Dijo, no me importa casarme con una mujer que pueda llevar los pantalones si es necesario, pero no quiero pelear con ella todas las mañanas por los pantalones. Hay una razón por la cual algunas personas siguen solteras. Necesitamos entender que el enfoque de Dios hacia el hombre y la mujer no es el enfoque de este mundo. Este mundo está poniendo todo patas arriba. Y no está funcionando. No está funcionando muy bien. La gente dice los hombres arruinaban el mundo para que las mujeres tomen el control. Bueno, ¿está mejorando? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo de la iglesia, la cual es su cuerpo. Entonces mujeres están dispuestas a someterse a ese hombre con el que se casaron. Tal vez digan, bueno, simplemente no respeto su juicio. Bueno, ¿por qué se casó con él? ¿Por qué se casó con él? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo de la iglesia, la cual es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y dice, maridos, amad a vuestras mujeres. El problema es que a veces ya sea las mujeres o los hombres que lo piensan de otra manera, suponen que eso significa amor solo en el dormitorio. No, eso no es lo que dice. Amad a vuestras mujeres así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Por lo tanto, maridos, siguiendo el ejemplo de Cristo, deben amar a sus propias esposas como a sus propios cuerpos. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Recuerdo a una persona que no estaba en la iglesia, su esposa sí, y era tan arrogante que pensaba que ella tenía que vivir según las leyes de Dios, pero como él no estaba convertido, él no tenía que hacerlo. Y todo lo que puede decir, bueno, esto no va a durar. Quizás quisiera que dure, pero no va a durar. Hay personas así, aunque no es lo más usual. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Ese es el plan de Dios, eso es lo que Dios espera de nosotros. Y hay quienes están en total desacuerdo con esto. Hay mujeres que simplemente no se van a someter a nadie. Bueno, felicitaciones, porque no va a ser feliz.
Y hay hombres que tienen sus problemas y lo ven como un puño de hierro, manteniéndola bajo su control. Pero eso es lo que Dios quiere. Eso no es amor. Amarla como amas a tu propio cuerpo significa que es la regla de oro. Haz a los demás lo que quisieras que te hagan a ti. Y si no entendemos el enfoque de Dios en esto, ¿cómo podemos esperar que la relación dure? Tengo un último punto, y es que todos hemos escuchado que el matrimonio es una relación 50-50. Creo que todos hemos escuchado eso. Fue bastante revolucionario cuando escuché al señor Armstrong decir, no es 50-50, es 100-100. ¿Qué quiso decir con eso? Bueno, la idea de un matrimonio 50-50 significa yo cumplí la mitad si tú cumples la mitad. Imagínese un campo de fútbol, la línea de 50 yardas. Empiezas en tu portería, en la zona de anotación, y dices, está bien, llegaré a la línea de 50 yardas si usted lo hace. El problema con eso es que la mayoría de nosotros no llegamos a la línea de 50 yardas, ¿no es así? Entonces, ¿qué sucede si usted llega a la de 50 yardas y su pareja solo llega a 48 yardas? O peor, a la de 40 yardas o la de 30. ¿Qué hacer entonces? Lo que el señor Armstrong quiso decir con eso simplemente es esto. Haré mi parte como Dios lo ha establecido en Efesios y en otros lugares, pero lo haré al 100%. Amaré a mi esposa, la cuidaré, la protegeré, la amaré en todos los sentidos. Haré todas esas cosas, sin importar lo que ella haga a cambio. Y la esposa debería tener el mismo enfoque. Mira, esto es lo que Dios me dice que es mi papel y es lo que voy a hacer. Ahora, la mayoría de las veces no lo hacemos a la perfección, ¿correcto? No conozco a nadie que lo haga a la perfección. Pero sí, estoy dispuesto a ir hasta la línea de las 70 yardas o a la de 30 yardas en el otro extremo del campo, si estoy dispuesto a ir más allá de las 50 yardas y ella está dispuesta a hacer su parte y cruzar la línea de las 50 yardas, entonces vamos a tener un encuentro de mentes y de entendimiento. Vamos a tener algo que sea viable. Pero si es solo voy a llegar hasta cierto punto y voy a hacer esto si tú haces aquello, pues no funciona. Es simplemente señalar con el dedo a uno y otro lado. Bueno, si tú haces esto, yo haré aquello. Y así es generalmente como le sucede a los ministros que tratan con personas que tienen problemas matrimoniales. Siempre señalan con el dedo a la otra persona porque lo ven como, bueno, él no está haciendo su parte o ella no está haciendo, ¿por qué debería yo hacer mi parte? O si él cambiara, todo sería maravilloso. Pero no funciona de esa manera. Observen Romanos 5, porque muestra que esto no es solo una teoría, sino que esto es de hecho lo que Dios espera de nosotros. Es de hecho lo que Cristo hizo por usted y por mí. En Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un injusto, con todo, pudiera ser que algunos harán morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él se entregó por completo. Ahora, murió por toda la humanidad, pero ¿cuántos desprecian su sacrificio? Él lo hizo sabiendo que muchos rechazarían su sacrificio, que seguirían escupiéndolo, golpeándolo, etc. Porque hay malvados que no desean cambiar. Entonces, ¿por qué Dios
nos hizo como lo hizo. Porque gran parte del problema del matrimonio es que pensamos de manera diferente, realmente lo hacemos. Estamos hechos muy diferentes. Entonces, ¿por qué Dios nos hizo así? Tal vez para que todos pensáramos de la misma manera, para que alcancemos unidad de pensamiento y emociones. La respuesta es que no se trata de la hora y de su felicidad en este momento. Se trata de largo plazo. Dios tiene un plan a largo plazo. Él tiene un gran plan para la humanidad y no cometió un error cuando creó las diferencias entre hombres y mujeres. Me gustaría leer de un libro que se impuso mucho, escrito por dos activistas homosexuales. Se llama After the Ball o Siguiendo el Balón. La premisa del libro es cómo vendemos la homosexualidad al público estadounidense. Y justo después de eso, noté un cambio. Pensé que se debía al nuevo presidente, pero había mucho más que eso. Pusieron en marcha un plan para vender su estilo de vida a la población estadounidense. No en realidad su estilo de vida, sino la aceptación del hecho de que son diferentes en ese sentido. Y las últimas 100 páginas son muy reveladoras, son muy interesantes las últimas 100 páginas porque son cita tras cita que respaldan lo que creemos. Dice, las relaciones entre hombres homosexuales no suelen durar mucho tiempo. Sin embargo, la mayoría de los hombres homosexuales están genuinamente preocupados por su necesidad de encontrar un amante. En otras palabras, todos buscan, pero nadie encuentra. ¿Cómo explicar esta paradoja? Parte de esto se debe a las características de la fisiología y psicología masculinas, que hacen que la pareja sexual y romántica de un hombre, que hacen que la pareja sexual y romántica de un hombre con hombre sean inherentemente menos estable que la pareja de un hombre con una mujer. Y dice en paréntesis, lo siento si la verdad duele. Eso dice el libro. Es difícil conseguir una copia de ese libro, deberíamos tener uno porque es muy interesante. Muestra cómo venden el homosexualismo y luego en las últimas 100 páginas los problemas en su estilo de vida y por qué las cosas deben cambiar. Incluso van directo al tema de la moralidad, de la inmoralidad dentro de su grupo, aunque definen la moralidad de manera un poco diferente. Pero es interesante. Cuando construimos sobre una base defectuosa, cuando el orgullo, el egoísmo y la rebelión contra el papel que Dios tiene para nosotros entran en escena, o cuando esperamos en la línea 50 yardas a que la otra persona se nos una, nada de esto tiene parte alguna en el plan de Dios, porque no refleja el carácter de Dios. Y en última instancia, Dios está construyendo su carácter en nosotros. Cuando pensamos en ello, quiero leer aquí para cerrar, casi para cerrar, en Gálatas 5. Gálatas 5. Esto es realmente lo que Dios está tratando de hacer. Está mostrando que hay dos formas de vida. Dice, las obras de la carne, Gálatas 5:19, lo hemos leído muchas veces. Las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos. Noten, enemistades, pleitos, celos, iras, disensiones, envidias, homicidios y cosas semejantes a esta, las cuales amonesto, como lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, los que practican esas cosas, ¿qué cosas? Arrebatos de ira,
ambiciones egoístas, contiendas, todas esas cosas, como ya os he dicho, que los que practican tales cosas no quiere decir que somos perfectos, pero si nuestro matrimonio es así, dice, no heredarán el reino de Dios. Realmente se vuelve así de serio. No quiero decir que si el matrimonio no es perfecto no estará en el reino, pero sí digo que es hora de tomarnos en serio estas cosas porque el matrimonio es el terreno privilegiado sobre el que podemos construir el carácter de Dios. No es el único lugar donde podemos construir el carácter de Dios. Los solteros pueden construir el carácter de Dios, pero si Dios nos ha bendecido con la oportunidad de casarnos, es mejor que construyamos sobre ese fundamento, el fundamento adecuado. Lo que está en juego en el matrimonio va mucho más allá de esta vida. Dios usa el matrimonio y la familia para enseñarnos los fundamentos de lo que significa tener una preocupación generosa, mirar el beneficio y el bienestar de la otra persona más que el nuestro. ¿Y qué mejor lugar para aprenderlo? Para aprender a ejercitar la paciencia y la sabiduría, a construir sobre un buen fundamento, a aprender el altruismo y la humildad en oposición al orgullo y a la ambición egoísta y la ambición a la obediencia a Dios, incluso cuando pensamos que sabemos más o creemos que sabemos cómo funcionar los roles dentro del matrimonio mejor que Dios, cuando en realidad practicando el camino de Dios funciona mucho mejor. También tenemos la oportunidad de aprender que ir mucho más allá de la línea de 50 yardas es la manera de Dios de hacer las cosas al 100% del camino. Tenemos que tomarnos en serio el matrimonio. El matrimonio es un regalo maravilloso que Dios nos ha dado. Quienes hemos tenido el privilegio de estar casados y quienes lo estarán en el futuro, debemos tomarnos en serio ese privilegio y reconocer que no se trata solo de lo que yo quiero, sino de cómo puedo mostrar interés por mi pareja y por mi familia.